ni Belén ni Nazaret. Este fue el verdadero lugar de nacimiento de Jesucristo según la ciencia. Eso no lo digo yo, sino esto es lo que rezaba un titular esta semana, leyendo uno de los periódicos digitales más leídos de nuestro país. Y hermanos, es matemático, ¿verdad? Sea en la época navideña, sea en Semana Santa, constantemente surgen noticias acerca de Jesús. Algunas noticias objetivas y noticias que corroboran al historiador y al científico serio y objetivo. Pero también, hermanos, surgen constantemente muchos bulos. Ese nuevo descubrimiento, esa novedosa investigación que echa por tierra, o eso intenta, o eso cree, que intenta desacreditar el relato bíblico. Y la noticia que os mencionaba al comienzo, relacionada con el nacimiento de Jesús, cita a una experta historiadora que afirma que debido a que el Evangelio de Marcos no cita la ciudad de Belén, ni tampoco el apóstol Pablo la cita, o debido a que Lucas habla de un censo que según ella no parece ser un evento real, sino un esfuerzo artificial del autor de cumplir aquella profecía de Miqueas, de que el Mesías nacería en la pequeña ciudad de Belén. Todo esto para decir que ella sola ha descubierto el verdadero lugar donde Jesús nació. Hermanos, sea acerca de su nacimiento, sea los años de silencio en Nazaret, sea la muerte en la cruz, de si este hombre Jesucristo existió realmente o no. Cada año se escriben, se publican miles y miles de páginas, se producen miles de horas de información única, reveladora, de misterios por fin resueltos acerca de Jesús. ¿Me equivoco? Ahora, no todo es falso, no todo es bulo, no todo es fake news. Hay gente seria y profesional que literalmente desentierra la verdad. Hay gente seria que investiga con objetividad y los creyentes debemos también. La autoridad está en la palabra de Dios, pero la ciencia bien hecha ratifica la verdad. Con todo es muy importante, hermano, hermana, que acudamos, que confiemos plenamente en la verdad de este libro, la palabra de Dios, no en el blog de turno. Si te adentras en el mundo de Internet, vas a leer miles de opiniones y verdades acerca de Jesús, acerca de este libro. Cuidado con tus fuentes de información. Cuidado. Hermanos, como iglesia, como cristianos, no tenemos una fe ignorante. Los cristianos no tenemos una fe ciega. No es así. Los cristianos tenemos una fe, una certeza en muchas cosas que, sí, ahora no vemos, sino que ciertamente veremos. Pero nuestra fe está construida sobre eventos reales que ocurrieron en lugares específicos, con personas con nombre, algunas con apellido, dependiendo del contexto. Hermanos, tenemos una fe objetiva. Aun cuando leemos de eventos milagrosos que la ciencia no puede explicar. Lo que este libro que tenemos delante narra, sucedió realmente. Lo que este libro narra, sucederá si no ha sucedido todavía. ¿Crees esto? ¿Crees en la palabra de Dios? Lo que este libro cuenta ha sucedido y sucederá. Se haya certificado o verificado por la arqueología u otras ciencias o aún no.
Qué fantástico domingo, último domingo del año para fundamentarnos, basarnos, crecer en la confianza de que nuestra fe está puesta en un libro que clama ser el libro de Dios y nos llama a creer por fe. Pero la fe, de nuevo, que tenemos no es una fe ciega, sino que tenemos un libro que lo que afirma ha sido contrastado, citado, afirmado, asentido por muchas fuentes, bien dentro del propio libro, de los 66 libros que incluye, pero también por muchas otras fuentes externas. Y así llegamos a un momento crucial, al testimonio de un testigo directo de los eventos que cambiaron la historia. Y Juan, el apóstol, no es el único que estuvo allí. Porque los eventos que rodearon la crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión de Jesús no fueron vistos por un par, ¿verdad? Por un puñado de seguidores ignorantes y fervorosos que fabricaron la mayor farsa jamás contada, como se llama el cristianismo. No, estos eventos fueron atestiguados por miles de personas, por seguidores, por familiares, por simpatizantes, pero también atestiguado por muchos enemigos. 4 hombres seguidores de Jesús decidieron escribir acerca de nuestro Señor, ¿verdad? Así Mateo y Marcos escriben en la década de los 50, Lucas a comienzos de los 60 y Juan, nuestro Juan, escribe posteriormente tras la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos en el año 70. Y Lucas expresa, creo, la perspectiva que todos ellos tenían cuando escribían estos manuscritos. Lucas, ¿recuerdas? Escribe a su mecenas Teófilo. ¿Recuerdas lo que le dice en Lucas 1, versículos 3 y 4? Dice, me ha parecido conveniente investigar todo con diligencia desde el principio y escribírtelo ordenadamente para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. El sentir de Lucas es el sentir de los evangelistas. Precisión a la hora de narrar la verdad. Precisión, sí, movidos por el Espíritu Santo. Precisión para que nosotros hoy sepamos la verdad y creamos, hermanos, creamos hoy con plena seguridad en Jesucristo. Este libro ha sido escrito para que tú, que no crees, lo leas, lo escuches y creas en Jesucristo y tengas vida eterna. Y en el texto de hoy, escrito por Juan, vamos a observar 2 verdades históricas. 2 verdades históricas acerca de Jesucristo. ¿Por qué están escritas estas 2 verdades históricas? Están escritas para movernos a creer en Él, para que creas que Él es efectivamente el Cristo y que tengamos plena certeza y seguridad de nuestra fe. ¿Cuál es la primera verdad histórica que vamos a leer? Esta es la verdad histórica. Jesús verdaderamente murió. Jesús murió, de verdad. Versículos 31 al 37. Y si recuerdas, hace un par de semanas, en los versículos anteriores, aprendíamos del horror de la crucifixión, del dolor físico de nuestro Señor Jesucristo, pero aún más del tremendo dolor espiritual que el Señor Jesús pasó colgado en aquella cruz, esas 6 horas, recibiendo, sí, el oprobio y el dolor de los hombres, pero aún peor, la ira justa y santa de Dios Padre a causa de tus y mis pecados.
Y solo cuando toda la ira, solo cuando toda la justicia, solo cuando todo el infierno que los creyentes merecemos fue cumplido, fue satisfecho en Cristo, solo en ese momento y no antes y no después, en ese preciso momento el Señor, versículo 30, dice, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Jesús murió, dice el texto. O de manera más precisa, Él entregó su vida. Y Juan ahora continúa. Fíjate en el versículo 31. Leamos. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Nos encontramos en el año 30, más o menos. Día 15 del mes de Nisán, primer mes del calendario hebreo, marzo-abril, en nuestro calendario gregoriano. Jesús ha dado su vida tras estar colgado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Así que son las 3 y pico de la tarde del viernes, víspera del Sabbat. Un Sabbat muy especial, un día de reposo muy especial, porque coincide justo con la Pascua judía. Esto para un judío era mucho más especial que te caiga a ti el 1 de mayo en martes y te den el lunes de puente en el trabajo. Eso es especial. Era tremendamente especial, un día muy solemne, dice el texto, muy importante. Por eso los judíos no querían ni por asomo que 3 cuerpos colgaran en la cruz, en las cruces a las puertas de Jerusalén, el día de reposo. Pero aquí es donde la ley judía y la ley romana, porque recordar, Roma ha ocupado Israel 100 años antes de estos eventos, la ley judía y la ley romana entran en conflicto aquí. Según la ley judía, dice Deuteronomio 21-23, la ley judía establecía que un cuerpo no podía permanecer toda la noche colgado en una cruz, porque según la ley contaminaría la tierra. Y esto mucho menos podría ocurrir un sábado, el día de reposo, y muchísimo menos coincidiendo con la Pascua judía. Ahora, según la ley romana, los cuerpos, a menudo, los cuerpos del crucificado permanecían colgados en las cruces durante días, vivos o muertos, hasta algunos pudrirse, o fueran devorados por las bestias del campo. Es por esto que los escrupulosos judíos piden a Pilato que mande, dice el texto, quebrar las piernas y llevarse a enterrar a los crucificados. En ocasiones, para acelerar la muerte del crucificado, los romanos golpeaban fuertemente las piernas con martillos o con varas de hierro. Esto provocaba que los huesos de las piernas se rompieran, se quebraran, y el crucificado ya no podría sostenerse más con las piernas. Así acababa muriendo por asfixia. Y en la mente de los líderes judíos, cuanto antes murieran los 3 crucificados, mejor, porque así no tendrían que lidiar con 3 cuerpos muertos el día de reposo. Esto, por cierto, implica una soberana hipocresía, porque los judíos buscan obedecer con fervor la ley de Deuteronomio, mientras que acaban de matar cruel e injustamente al dador de la ley, al Dios hombre Jesucristo. Qué hipocresía, ¿verdad?
Su legalismo hipócrita no tiene límite. Su pecado es extremo. Primero, dice el versículo 32, rompen, quiebran las piernas de los dos criminales. Y de acuerdo con Marcos, el evangelista Marcos, capítulo 15, esto sucede poco después de las 3 de la tarde. Esto les daría tiempo suficiente para enterrar los cuerpos antes del atardecer, porque para el judío el atardecer del viernes implicaba el comienzo de un nuevo día. Tardar demasiado los metería de lleno en el día de reposo, en el Sabbat. Sin embargo, dice el texto que cuando llegan a Jesús se dan cuenta de que esto no es necesario. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Ya estaba muerto. Jesús, digámoslo así, había muerto bastante rápido. Ahora, versículo 34, para asegurarse de que Jesús estaba muerto, dice el texto que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Bueno, muchísimo se ha escrito de la sangre y del agua que salió del cuerpo del Señor. Primero se ha especulado cómo puede ocurrir esto fisiológicamente. Algunos afirman que al Señor le estalló el corazón de la presión sufrida y la herida lateral permitió la salida de sangre y suero, sangre y agua del saco pericárdico. Otros afirman que la herida fue hecha en el lateral del pecho. El texto no lo dice específicamente, dice el costado. Pero segundo, más allá del hecho físico, muchos se preguntan qué puede significar esto desde el punto de vista espiritual. Y afirman que Juan menciona el agua como símbolo del bautismo y la sangre como símbolo de la comunión. Bueno, vayamos por partes. La razón por la cual el soldado hiere al Señor es para asegurarse de que Jesús estaba realmente muerto. Y más le valía asegurarse al soldado, porque si un prisionero se les escapaba fingiendo la muerte, los soldados responsables serían ejecutados. Estos profesionales de la muerte tenían un gran incentivo para asegurarse de que cada condenado estaba bien muerto. La sangre y el agua derramada, sea donde sea que la herida estuviese, ¿sabes qué significa? Esto significa que el cuerpo de Jesús tenía sangre y agua, como tu cuerpo y mi cuerpo. De nuevo, cuidado, como veíamos hace 2 semanas, cuidado con alegorizar el texto, hermanos. Cuidado con buscar significados ocultos. Recordemos algo ahora. Juan está escribiendo después de la destrucción de Jerusalén, 10 años o así después, año 80. En este momento existe una corriente filosófica pseudoespiritual que está ganando adeptos en Oriente Medio. Es un pensamiento que afirmaba que Jesús, el Hijo de Dios, realmente no había venido a este mundo con un cuerpo físico real. Esta manera de pensar, esta filosofía, es conocida como el docetismo. Los docetistas, que así se llamaban, negaban la verdadera humanidad de Jesús. Por eso, unos años después, Juan escribe 1, 2 y 3 de Juan. Y los docetistas decían que Jesús solo parecía humano. La palabra parecer en griego es la palabra dokeo. De ahí viene docetismo. Ellos decían, parecía humano y por tanto realmente Él no murió. Ahora, si Jesucristo
no fue verdaderamente hombre como tú y como yo, si Jesús no murió realmente, ¿sabes qué ocurre? Él no puede ser el Salvador que da su vida por ti y por mí. Si Jesucristo no fue verdaderamente hombre, tú y yo creemos una mentira, una farsa. Por eso Juan ahora escribe lo siguiente, versículos 35 al 37. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Juan quiere asegurarse de que primero Jesús fue plenamente hombre, y quiere que sus lectores lo sepan. Y que como todo hombre fue herido y sufrió y verdaderamente murió. Hermanos, Jesús no entró en un coma. Él no entró en un estado cataléptico que parecía muerto debido a las heridas y por eso luego salió de la tumba por su propio pie. Vemos, una muerte falsa llevaría a una resurrección falsa. Pero igual que los otros dos crucificados, efectivamente Jesús murió. Murió porque Él dio su vida no a causa de las heridas, como veíamos. Y Juan dice que este testimonio es verdadero. Verdadero. Juan está poniendo su reputación sobre la mesa. Él está afirmando la verdad objetiva. Él estuvo presente en ese momento junto con la madre de Jesús, María. Él lo vio con sus propios ojos. Y él quiere dejar claro además que Jesús cumplió con absoluta precisión las profecías escritas acerca de él. Juan dice que los huesos del Mesías no fueron quebrados, como dice en el 36, citando el Salmo 34, 20. No fueron quebrados porque Jesús es el Cordero con C mayúscula, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si recuerdas, en la Pascua judía, los judíos tenían que ofrecer un cordero limpio, sin mancha, perfecto, sin un hueso roto, como narra Éxodo 12, 46. Entonces Juan nos da a entender que la Pascua judía apunta a la realidad de Jesús, el sacrificado por los pecados del pueblo. También Juan afirma, versículo 37, que Él fue traspasado. Y cita Zacarías 12, 10. Zacarías había profetizado esto 500 años atrás. Zacarías hablaba en ese momento a un Israel incrédulo. Y ahora Juan muestra verdad objetiva, histórica, corroborada para que el incrédulo crea. Hermanos, esto es la verdad. Guste al mundo o no le guste. Esta es la verdad, lo creas o no. Esta es la verdad, lo sientas o no lo sientas. Leía una situación hipotética que un autor escribía. Dice lo siguiente: supongamos hipotéticamente que has estado fuera, expuesto al frío extremo, y entras a casa y bebes una bebida alcohólica. En unos minutos sentirás una sensación de calor y la atribuirás al alcohol. La cuestión es que el alcohol en realidad enfría tu cuerpo. El alcohol hace que tus vasos sanguíneos se dilaten por un momento, dando la impresión de que tu cuerpo está produciendo calor, cuando en realidad está perdiendo calor. Tú puedes sentir que te estás calentando, pero la realidad es que te estás enfriando. Tus sensaciones y tu experiencia personal te engañan. Un observador que conozca los efectos del alcohol podría explicarte lo que realmente está sucediendo.
Pero si tú te basas en tus sensaciones, rechazarás sus conclusiones objetivas. Te preguntarás, ¿de qué estás hablando? Lo que estoy diciendo es que la perspectiva de lo espiritual para el mundo está fundamentada en las sensaciones, en los pensamientos, en las emociones, en la educación que uno tiene. Fundamentado en sus emociones y sentimientos que han bebido de un corazón que rechaza a Cristo desde el principio. Todo ser humano nace listo para rechazar la verdad de la palabra de Dios. Todos venimos de fábrica dispuestos a rechazar la fe, a rechazar lo sobrenatural, todo aquello que no pueda ser demostrado empíricamente. El ser humano va a rechazar a Cristo. Sus sensaciones van en contra de la verdad de Cristo y su palabra. Y Juan sabe esto. Por eso, él quiere dejar meridianamente claro que lo que él narra es verdad histórica y objetiva, que la Escritura es verdad, que Jesús es verdad, que Él es plenamente Dios y plenamente hombre, que Él es el Verbo eterno y el Dios creador que al mismo tiempo es hombre, que sufre y muere. Él se hizo carne y habitó entre nosotros y fue crucificado y murió. Para Juan, como judío, sería una auténtica vergüenza dar falso testimonio. Sería muy grave para él desobedecer el mandamiento en el Éxodo, ¿verdad? No darás falso testimonio ni mentirás. Y Juan sabe que nuestras experiencias, que nuestra cosmovisión, que nuestros sentimientos y nuestras sensaciones nos engañan con suma facilidad. Por eso escribe, movido por el Espíritu Santo, la verdad. Porque sabe que la fe cristiana no es ciega, hermanos. Nuestra fe no es absurda, sino que está fundamentada en verdad histórica. Juan no quiere, versículo 35, que creas en Cristo solo porque Él te lo dice y nada más. Él desea que creas y desea que creas en el Señor, porque Él verdaderamente vivió y verdaderamente murió. Todo comienza con la verdad, con lo acontecido históricamente, verdaderamente. Fíjate, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Josefo, Clemente de Roma, escribieron acerca de la crucifixión y muerte de Jesucristo en el primer siglo. Ignacio de Antioquía, Policarpo, Tácito, Arístides de Atenas, Justino Mártir, Luciano de Samosata, Melitón de Sardes, el Talmud judío, Mará, Bar, Serapión, todos estos escribieron de Jesús en el siglo II y en el siglo III. Todos estos testigos y muchos más en el Antiguo Testamento corroboran la verdad objetiva, contrastada y precisa de la llegada, de la vida, de la muerte, de la resurrección y la ascensión de Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay excusas, ¿verdad? El cristianismo se nutre de la verdad. No caigas, por favor, no caigas en las mentiras de Satanás que lleva miles de años desacreditando al Señor y su palabra, lanzando bulos, fake news, con que Dios dijo esto, ¿verdad? ¿Recordáis? No te fundamentes tampoco en tus sentimientos. El corazón, dice Jeremías, es engañoso más que todas las cosas.
acude a la verdad, cree en la verdad de Jesucristo, arrepiéntete y sé salvo. Querida iglesia, tengamos ánimo en esta mañana. Descansemos y confiemos y tengamos la certeza de saber que desde el principio la iglesia primitiva exigía autenticidad histórica acerca de Jesús. Lo tenemos escrito. ¿Tienes seguridad en este texto? No dudes, no te bases en solamente tus sentimientos. Jesús murió verdaderamente, lo hizo para salvarte verdaderamente. Y esa es la verdad. El Evangelio es la verdad que Dios usa para salvar. Esta es la verdad, hermanos, que hemos de proclamar con certeza, con seguridad, porque ocurrió. Proclama esta verdad. Estamos viendo dos verdades históricas acerca de Jesús que deben movernos a creer en Él como el Cristo, el enviado, el Mesías, y a darnos seguridad de nuestra fe. El texto dice que Jesús efectivamente murió. La segunda verdad es la siguiente. Jesús verdaderamente fue sepultado. Él fue sepultado verdaderamente. Lee conmigo versículos 38 al 41. Dice el 38, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por medio de los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y áloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Fíjate cómo Juan ahora habla de dos personajes históricos más. Y fíjate también, porque Juan no habla de dos cualquieras que nadie conocía. Juan no es como escritor, no es como aquel que quiere dar su postura, quiere dejar por escrito su parecer y dice, los médicos dicen, los expertos señalan, o muchos eruditos piensan que... En el mundo académico esto no es válido, es una falacia. Se exige precisión. Yo esto no se lo permito a mis estudiantes del seminario. Si me dicen algo así, les corrijo. ¿Qué eruditos? Dime el nombre de los expertos. ¿Qué publicación apoya tus afirmaciones o tus conclusiones? Juan y los evangelios dan nombres, ¿verdad? Dan detalles de personas, horas, lugares, nombres de personajes históricos, de políticos, costumbres históricas demostradas. Y Juan aquí habla de José de Arimatea y de Nicodemo. Ambos hombres eran prominentes, eran importantes entre los judíos. José de Arimatea, los evangelios hablan de él diciendo que era un hombre rico, era miembro del Sanedrín, la élite religiosa. Dice que él estaba opuesto a la condena de Jesús, era bueno y justo y esperaba el reino. En otras palabras, como dice el texto, era discípulo de Jesús, versículo 38. Ahora bien, fíjate lo que dice Juan. Aunque en secreto, por miedo a los judíos. Juan menciona este pequeño gran detalle, ¿verdad? Pero antes de que lapidemos a este pobre hombre, recuerda que Juan se ha caracterizado ya en su evangelio por mostrar la debilidad, sí, la debilidad, pero la debilidad de los verdaderos discípulos de Jesús.
Recuerda a Pedro. Pedro está en el banquillo ahora, diciendo, echando mano de una expresión deportiva. Acaba de negar al Señor Jesús. Felipe, Natanael, el famoso Tomás, ¿verdad? O el propio Juan. No son perfectos ni mucho menos. Este discípulo ha escrito y seguirá escribiendo 2 capítulos más, dándonos a entender que nuestra salvación no depende de nosotros, sino de la misericordia de Dios, pero también dando a entender que nuestra santificación, nuestra madurez espiritual, tampoco depende de nosotros, sino de la paciencia que nuestro Salvador tiene con nosotros. Así que el ejemplo de José de Arimatea, ¿sabes qué? Es tu ejemplo. Es mi ejemplo. Y lo es porque tan a menudo pecamos al ser tan cobardes discípulos, inmaduros, secretos. A veces somos discípulos de Jesús tan ocultos que creo que mucha gente se sorprendería al descubrir que somos cristianos. Porque nos parecemos demasiado del resto, ¿verdad? O porque nos callamos, no decimos nada. Por vergüenza o por la razón que sea, aunque la evidencia que este libro nos da de la verdad es abrumadora. Además, José de Arimatea, primero, fíjate, y a diferencia de nosotros, él hubiese recibido verdadera persecución, verdadero oprobio por medio de sus compañeros del Sanedrín, por medio de las autoridades religiosas y políticas que también conocía. La diferencia en él y en ti y en mí y en todo discípulo está ahora en cómo podemos continuar creciendo gracias al perdón y la paciencia del Señor, ¿verdad? Hermano, hermana, lo que has hecho tiene consecuencias. Tu pecado, mi pecado, tiene consecuencias. Hay que lidiar con ellas, ¿verdad? Quizás hayas negado a Cristo o hayas dudado o dudes de Él. Quizá vives con falta de contentamiento, con falta de gozo. Quizá no tienes ningún interés en servirle a Él, en servir a tu iglesia, sea lo que sea. Hay perdón y hay restauración en Cristo. No es tarde. Segundo, hay esperanza viendo a José, ¿verdad? Sí, puede que haya sido un cobarde, pero fíjate, ahora acude con valentía ante el mismísimo Pilato, aquel que acaba de condenar al Señor Jesucristo, aquel que tiene plena autoridad para condenarle a él también, y va delante de Pilato y le pide algo inusual: llevarse el cuerpo de Jesús. Como dije antes, los romanos solían dejar los cuerpos colgados para que se pudrieran, especialmente al que era condenado por sedición en contra de Roma. Los judíos habían obtenido el permiso de Roma para enterrar a los crucificados en una fosa común a las afueras de la ciudad. Juan escribe también de Nicodemo, ¿verdad? Fíjate lo que dice el versículo 39. El que antes había venido a Jesús de noche. ¿Recuerdas este antes? Han pasado un par de años para nosotros. Antes nos lleva al capítulo 3, donde Juan dijo que Nicodemo era un hombre prominente, importante entre los judíos, que vino a Jesús de noche y tuvo esa increíble conversación donde Jesús explica a Nicodemo que él debe nacer de nuevo espiritualmente y que solo el Espíritu Santo da el nuevo nacimiento. ¿Recuerdas? Nicodemo entonces también había sido un discípulo oculto, pero versículo 39, vino también. Nicodemo trae una costosísima mezcla de
mirra y áloe. Dice el texto como de 100 libras, unos 45 kilos. La mirra que los egipcios utilizaban para embalsamar era una resina perfumada. Los judíos la convertían en un polvo y la mezclaban con este áloe y tenía un aroma a sándalo. Entonces esta mezcla proporcionaba una fragancia agradable. Los judíos utilizaban esta mezcla para embalsamar a sus muertos. Los judíos, a diferencia de los egipcios, por cierto, seguro que lo habrás visto, lo habrás leído, los egipcios extraían los órganos internos y llenaban las cavidades con estas especias. El judío no hacía esto, no extraía los órganos, simplemente ponía este ungüento sobre el cuerpo debido al mal olor. Juan nos muestra ahora entonces cómo estos dos discípulos, antes secretos, ahora salen a la luz. Y lo hacen, por cierto, cuando nadie más lo hace. ¿Dónde están los discípulos? Huidos. Son discípulos verdaderos, pero han huido. ¿Dónde están los hermanos de Jesús? Aquellos que por ley tenían que encargarse de la sepultura. Ausentes, ¿verdad? Por rechazo a su hermano, al menos de momento. Pensaba que si la doctrina católico-romana de la penitencia fuera bíblica, José de Arimatea y Nicodemo estarían sacando matrícula de honor, ¿verdad? Si quisieran ganarse el perdón del Señor por obras, cosa que no están haciendo. Lo que Juan está mostrando aquí es que estos dos discípulos están honrando al Señor, queriendo sepultarle como se hacía a un verdadero rey. El texto dice en el versículo 41 que a pocos metros del lugar de crucifixión había un huerto y en este huerto había un sepulcro. Sabemos por Mateo 27:60 que José de Arimatea mismo había excavado este sepulcro, esta pequeña cueva en la roca. Era un sepulcro nuevo, sin uso previo. Era algo común. En el Antiguo Testamento, textos como 2 de Reyes 11, Nehemías 3:15 describen la sepultura de reyes enterrados en jardines como David. Estos dos hombres cubren el cuerpo del Señor con telas de lino, probablemente una gran tela de lino. No creo que se trate de la sábana santa de Turín, si me preguntas, por cierto. Y los judíos ponían sobre esa tela la mezcla perfumada, digno de un rey. Esto también, por cierto, había sido predicho por Isaías, capítulo 53, versículo 9, donde dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. El punto aquí, hermanos, es que toda esta descripción de Juan constituye una evidencia clara e histórica de que Jesús murió verdaderamente y que verdaderamente fue sepultado en un lugar y en un momento específicos. Al lado del lugar donde fue crucificado, llamado Gólgota, a las afueras de Jerusalén, en una tarde específica de un día específico. Juan termina el versículo 42 diciendo: por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Juan ahora nos describe a dos hombres prominentes que se hacen cargo del cuerpo muerto del Señor, que por cierto sus ayudantes llevarían el cuerpo muerto de Jesús para que ellos no se contaminaran llegando el Sabbat. Sepultan al Señor como sepultaban a los muertos y lo hacen en un lugar determinado, en un momento determinado de la historia. ¿Qué sentido hubiera tenido para estos hombres mentir?
¿Qué hubieran ganado mintiendo? Hombres acomodados, hombres poderosos. ¿Qué sentido hubiera tenido para estos hombres prominentes convertirse en parias de la sociedad, excluidos, si Jesús verdaderamente no hubiera muerto? ¿Qué sentido tendría si todo esto fuera un bulo, una mentira? Pero no lo fue, ¿verdad? No lo fue, amén. Verdaderamente Él era Hijo de Dios. Verdaderamente su venida fue anunciada. Fue anunciada primero a la serpiente, ¿recuerdas? Satanás, 5000 años antes de este evento. Él te herirá en la cabeza, dijo Dios a Satanás. Génesis 3:15. Su venida fue anunciada a Abraham 2000 antes. Tu simiente, Génesis 12. Anunciada 1400 años antes a Moisés, un profeta levantará el Señor, Deuteronomio 18:15. El Señor fue anunciado 1000 años antes a un David que esperaba al Rey eterno, en 2 de Samuel 7, de entre sus descendientes. Él fue anunciado 700 años antes por Isaías, quien profetizó del bebé nacido de una virgen, Isaías 7:14, y del siervo, el siervo que sufriría a manos de su pueblo, en Isaías 53, quien sería muerto y sepultado. El Señor fue anunciado 600 años antes por un Daniel que habla de una roca. Daniel 2:34. Él fue anunciado 9 meses antes por el ángel Gabriel a una jovencita virgen llamada María. Hermanos, Jesucristo ha cumplido todas estas profecías y muchas más que están por llegar. Él es el Salvador esperado desde el principio de la historia. Él es el Señor. Jesús es Dios. Jesús mismo anunció que Él estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. Hermanos, Jesús no era un fantasma. Jesús no es que tenía simplemente apariencia de hombre. Jesús no cayó en coma o inconsciente. Él murió verdaderamente y verdaderamente fue sepultado. Porque Él verdaderamente se hizo hombre, entró en nuestra historia, habitó entre nosotros, creció, aprendió que Él era el profetizado, el Mesías, el Cristo, el Dios hombre sin pecado enviado para morir por nosotros pecadores. Y murió. Hay 2 personas en la historia que han sido los agraciados, palabra utilizada en Navidad en España, ¿verdad? Dos hombres que han sido los agraciados de no haber pasado por el trance de la muerte, o al menos no de la misma manera que el resto de nosotros. ¿Sabes quiénes son? Empiezan por E. Enoc y Elías. Así que si tu nombre empieza por E, igual tienes suerte. Estos 2 hombres son la bendita excepción en toda la historia de la humanidad. 2 seres humanos que no pasaron por el proceso de la muerte que el resto han pasado y probablemente pasaremos, ¿verdad? Incluido Jesús, el propio Hijo de Dios, murió. Murió una muerte necesaria. Jesús tenía que morir. ¿Sabes? Jesús no podía decir simplemente, yo soy Dios, te perdono. No, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que recibir el castigo del pecado. Dios debe, por su propia naturaleza justa y santa, Él debe ajusticiar a todo aquel que ha desobedecido, que es tú y yo, todo ser humano, menos Cristo.
Y es Él, hermanos, precisamente, maravilla del Evangelio, que el justo, que el perfecto, que el impecable Hijo de Dios se colocó, no fue obligado, sino que fue por voluntad propia, se puso en aquella cruz histórica de madera real. Se colgó allí durante 6 horas reales en un lugar específico, cuyas coordenadas son 31 grados, 46 minutos, 42,6 segundos norte, 35 grados, 13 minutos, 46,3 segundos este. La actual iglesia del Santo Sepulcro en el centro de Jerusalén hoy en día. Bajo este edificio se encuentra el Gólgota y al lado la tumba o los restos de la tumba de nuestro Señor. Unos años después, Pablo escribe a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, y les dice: recordad el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y Cristo fue sepultado. ¿Crees esto? ¿Crees esto con absoluta seguridad? Este no es el final, por cierto. Hay más verdades históricas fundamentales, porque como veremos, si Dios quiere, en Año Nuevo, Cristo ha resucitado. Cristo resucitó. El famoso escritor y filósofo cristiano C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, entre otros, escribió un libro llamado Dios en el banquillo. Y dice lo siguiente, y cito: el cristianismo es una afirmación que, si es falsa, no tiene importancia, pero que si es verdadera, es de infinita importancia. Hermano, hermana, ¿no es de gran gozo que este último domingo del año tenemos la certeza de que esto no es un cuento chino? Perdón por los chinos. ¿No es de gran gozo? Que no creemos con fe ciega, sino que creemos una realidad histórica, corroborada, reconocida, atestiguada, garantizada, porque es la verdad. ¿No trae esto confianza a tu corazón saber que tenemos el libro de infinita importancia, con el mensaje verdadero de infinita importancia para todo ser humano? ¿Sabes? Jesús no es el único hombre que fue ajusticiado y crucificado y muerto y sepultado. No, muchos siguieron ese camino. Pero la Biblia, con sus muchos testigos, afirma que ese hombre específicamente, llamado Jesús, que murió y fue sepultado, es el Hijo de Dios que quita tu pecado. Y su testimonio, el testimonio de Juan y del resto de escritores, es verdadero. Dicen la verdad. Así que, hermanos, los bulos, los nuevos historiadores, los investigadores eruditos y profesionales que van a discrepar y tratar por todos los medios de desacreditar a Cristo y el texto bíblico, hermanos, han abundado desde el principio y abundarán. Pero, hermanos, creamos la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios, cree al Señor. La iglesia cree. Y aunque ahora mismo no debemos, le amamos, dice Primera de Pedro. Hermanos, no amamos al éter. No amamos a una mera figura histórica muerta. No amamos a un amigo imaginario. No, amamos al hombre que vino y murió por nosotros. Acaba el año diciendo esto, iglesia. Acaba el año diciendo: amo al único y verdadero Salvador, quien me ha regalado fe, quien compró mi salvación y fue sustituto
en aquella cruz. ¿Puedes decir tú estas palabras en esta mañana? Si no crees esto, te invito a que creas y las digas con fe. Amo al único y verdadero Salvador, quien me ha regalado la fe, quien compró mi salvación y ha sido mi sustituto en aquella cruz. Cree estas palabras. Y si ya las crees, te animo y me animo desde el texto a no ser más discípulos secretos, ocultos, por miedo a burlas o a reproches. No nos escondamos. Hermanos, creemos la verdad. Confiemos con plena seguridad en su verdad. Adoremos al Dios de verdad. Proclamemos con seguridad la verdad que creemos, la única verdad que salva y que ha venido del único Dios verdadero que vivió entre nosotros. Ten confianza, hermano. Oremos. Padre, queremos aferrarnos a tu palabra como un ancla se aferra al fondo del océano. Señor, y si hay personas aquí creyentes que están faltos de fe y confianza, Señor, te pido por ellos y por mí, ayúdanos a crecer en nuestra fe. No solo que cree que tu Hijo existió históricamente, sino que tengamos una fe que nos mueve a ganar en convicción, a vivir y a actuar de acuerdo a lo que tú dices. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a crecer en convicción. Señor, que aunque no te vemos, te amamos. Porque tú has puesto tu Espíritu en nosotros. Señor, y te pido por aquellos en esta mañana que no creen. Tu palabra dice en Lucas que aun si alguien viniera de entre los muertos y les predicara de la realidad del infierno, no creerían. Miles y miles de personas fueron expuestas a la enseñanza de Jesús, a sus milagros, y muchos no creyeron. Por eso, Señor, te pedimos que tengas misericordia de ellos, que al escuchar el Evangelio, al leer el Evangelio, al escuchar la verdad proclamada por nosotros, tu iglesia aquí en Santiago, abras sus ojos de manera milagrosa y les concedas el nuevo nacimiento. Oh Señor, que vengan arrepentidos a ti. Y si hay alguien así aquí, te pido, Señor, ten misericordia de él, de ella, que crean para salvación. Oh Señor, gracias que nuestra fe no está basada en mitos, sino en la realidad histórica y corroborada, objetiva, de la realidad de Jesucristo nuestro Señor, al que adoramos. Esto te pedimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.